dinámica. Bueno, entonces el objetivo principal de este tema es aplicar la segunda ley de Newton, pero al movimiento circunferencial. También aplicar la ley de Newton al movimiento curvilíneo y conocer las componentes intrínsecas, ¿no?, de la aceleración. Entonces vamos a iniciar con esto, con lo que viene a continuación. Entonces, ¿qué tienen en común estas imágenes? Por ejemplo, en la primera imagen son coches de una ruleta en movimiento en un plano vertical. Aquí está esto se representa esta imagen. Esto es una esfera atada a una cuerda en movimiento sobre un plano horizontal. Y algo más para darnos, a ver, y esto sería grupo de personas girando sobre un plano inclinado, ¿no? Entonces, ¿qué hay en común entre todos ellos? Obviamente ya pues hay algo en común, que todos realizan movimiento, ¿no?, circunferencial sería lo primero, ¿no?, sobre superficies. Entonces, todos realizan movimiento circunferencial. Los móviles realizan movimiento circunferencial sobre cada una de las superficies que se desplazan. Ya está. Pero la pregunta es, ¿qué fuerza les permite dicho movimiento? ¿Qué fuerza les permite dicho movimiento? Entonces, para encontrar, vamos a analizar entonces uno de estos casos para ver qué sucede y qué fuerzas permiten dicho movimiento, ¿ya? Entonces, vamos a empezar acá con una pequeña esfera unido a una cuerda, pero en reposo, que esté, ¿no?, que esté en una cuerda, entonces, una pequeña esfera unida a una cuerda en reposo sobre una superficie horizontal, tal como se muestra. Entonces, está en reposo la esferita. Y le damos un pequeño golpecito, como ahí observamos. Le vamos a dar un pequeño golpe a la esfera. ¿Qué sucederá? La pregunta es, ¿qué va a pasar? Entonces, si has hecho este experimento, lo que va a suceder es que la esfera se va a mover generando un movimiento circunferencial. Entonces, se va a observar que experimenta un movimiento circunferencial. Entonces, analicemos el diagrama de cuerpo libre en una de las partes, en uno de ellos. Hay que analizar, hay que hacer el DCM. Recuérdate que esto es en un plano horizontal, se está en el eje X, ya está. Entonces, en ese plano horizontal, mira qué fuerzas actúan. Obviamente tiene el peso, y como está sobre algo, a toda acción hay una reacción. Ahí está la reacción. Si corto la cuerda, hay tensión. Entonces, esas fuerzas están actuando. Entonces, había una pregunta que nos habían hecho de antes. Entonces, ahora aparece otra pregunta a raíz de eso. ¿A qué es igual la fuerza resultante? Entonces, ¿qué se cumple? Entonces, es un simple análisis. Ya que este cuerpo se está moviendo en el eje X, entonces en el eje Y no hay movimiento. En el eje Y se va a anular ¿quién? El peso con la reacción. Entonces, si peso con la reacción se anulan, entonces la fuerza resultante solo va a ser la tensión. La tensión nomás va a ser la fuerza resultante. No va a haber otro. No va a haber otro. Solo la fuerza de tensión va a ser la fuerza resultante. Ya que se está moviendo en el eje X, peso y reacción se anulan. Entonces, decimos, la esfera se encuentra moviéndose sobre una superficie horizontal. O sea, no sube ni baja. Tampoco se observa que da saltos. Esto se debe
que en el eje perpendicular, que en el eje Y, al plano, hay equilibrio. Ya sabes qué significa equilibrio. Fuerzas que van hacia arriba se igualan a los que están hacia abajo. Porque el módulo de la reacción y módulo de la gravedad son iguales. Ah, ya, entonces ya hemos visto. Entonces podemos contestar la anterior pregunta. ¿Qué fuerza le permite dicho movimiento? ¿Cuál es esa fuerza? Lo único, la tensión. El peso no le permite, tampoco la reacción, solo la tensión, ¿no? Solo la tensión. Bueno, entonces, la fuerza resultante en este caso es la tensión, que genera los cambios en la dirección de la velocidad tangencial. Tú sabes ya que por movimiento circular, ¿no? Por el tema de movimiento circular, hay una componente que se llama velocidad tangencial que está en la periferia. Esta es la velocidad tangencial, no te olvides. Y hay otra que está en el centro, ¿no? Hay otra fuerza, hay otra velocidad que está en el centro que se llama velocidad angular. Bueno, entonces, debido, dice, que solamente la fuerza resultante es la tensión, entonces esto genera, obviamente, los cambios de dirección de esta velocidad tangencial. Esta es la velocidad tangencial. Tú miras, su dirección está cambiando. ¿Ve? ¿Quién es ese responsable? Dice de que cambie esto. Su velocidad, el responsable es la tensión. Es decir, al hacer un cambio de dirección, va a generar una aceleración. También ya lo conocíamos. Esa aceleración se llama aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta está acá. Apunta al centro, recuérdate. Ahí está, siempre hacia el centro, ¿ves? Pues recordarnos, movimiento circular nada más. Bueno, a ver, ahí lo tenemos, ¿ves? Entonces, acá, mira, ¿ves? Justos donde actúa esa fuerza, que era la única fuerza, se va a encontrar también una aceleración. Y esa aceleración se llama aceleración centrípeta. Está en el mismo eje radial, ¿ves? Muy bien, entonces, ahora a este nuevo conocimiento, agregando nuestro conocimiento de movimiento circular, entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a aplicar, ¿qué decía en los objetivos? Aplicar la segunda ley de Newton a este tema, ¿sí o no? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton al movimiento circular, ya que hay aceleración. Entonces, sabemos por la segunda ley de Newton que la fuerza resultante va a ser masa por aceleración. En este caso, la fuerza resultante solo es la T. Eso ya se te ha explicado. En este caso, la fuerza resultante solo es T. Entonces, a esta T, para este tema, a esta fuerza resultante, ya no se le va a llamar fuerza resultante, se le va a llamar con otro nombre. Va a tener fuerza centrípeta, se va a llamar ahora. A la fuerza resultante que normalmente nosotros conocíamos, se le denomina fuerza centrípeta, ¿ya? Entonces, ahora ya no voy a poner FR, porque ahora en dinámica lineal se llamaba fuerza resultante, pero en dinámica circular esta fuerza resultante se llama fuerza centrípeta. Entonces voy a poner fuerza centrípeta, va a ser masa, y tampoco ya no va a ser aceleración, va a ser aceleración centrípeta. Y así aparece la nueva ley. Entonces es igualito, ¿ves? Solo se le agrega centrípeta. Entonces, fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Y eso sería todo, pues. Ahí está su leyenda. Fc es módulo de la fuerza centrípeta que va a estar en newtons, parecido a la fuerza resultante. M es masa, que está en kilogramos, y AC es aceleración centrípeta, que su unidad está en metros por segundo al cuadrado.
Entonces la pregunta es, ¿pero qué es la fuerza centrípeta? Entonces, ¿será igual que la fuerza resultante, la fuerza centrípeta? ¿Por qué le hemos cambiado de nombre? ¿Será igual o no? Entonces, a ver, alguito acá aclarando. ¿Ve? ¿Pero qué es la fuerza centrípeta? Ahí te está respondiendo. Es la fuerza resultante de todas las fuerzas radiales. Tiene que ver con las fuerzas radiales, la fuerza centrípeta. Por eso se le cambia de nombre. Entonces, vamos con el ejercicio número 1 para entender justamente esto de las fuerzas centrípetas, ¿ya? Porque de eso se trata el ejercicio 1. Dice, considere una persona que hace girar una esfera de 1 kilogramo en el plano vertical y nos da un gráfico. Calcule el módulo, el tamaño de la fuerza centrípeta en el punto A, B y C. A ver, entonces, hallando en A, B y C, vamos a entender entonces qué es fuerza centrípeta. Por el momento, la fuerza centrípeta es aquella fuerza resultante de todas las fuerzas que están en el eje radial. ¿Ves? Allá, muy bien. Entonces, con ese concepto vamos a desarrollar el ejercicio. Esto lo vamos a hacer al detalle. Primero vamos a trabajar en A, luego en B y luego en C. Lo vamos a hacer al detalle, esto es la resolución de este ejercicio. En el punto A, cuando está ahí la esfera, hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tendría? Peso hacia abajo, ¿sí o no? Cortas la cuerda y tensión hacia arriba. Ese es el eje radial y ese es el eje tangencial. Entonces, eso sería la tensión en A, porque este es el punto A, y acá sería el peso, ¿no? Hacia abajo, peso, que sería la fuerza gravitatoria, ahí está. O puedes ponerlo peso, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla la fuerza centrípeta? Que decía, es la resultante, ¿sí o no? Es la resultante de las fuerzas en el eje radial. Ah, ya, o sea, hay que hacer. Recuérdate que aquí está ubicado la aceleración centrípeta. Ya está. Aplicando mi tema, mi conocimiento, lo que he aprendido en dinámica lineal, voy a aplicar. ¿Cómo era la fuerza resultante? Era fuerzas que van a favor de la aceleración menos fuerzas que van en contra. Bueno, entonces, similar debe ser o no. Entonces, la fuerza centrípeta va a ser fuerzas que van a favor, TA, mira, fuerzas que van a favor de esta aceleración centrípeta, que sería tensión en A, menos FG. Así se hallaría la fuerza centrípeta en el punto A. Ahora vamos a ver en el punto B. En el punto B ahí tenemos el eje radial y el eje tangencial y ahí ubicamos la esfera. Ahí está. Y hacemos su diagrama de cuerpo libre. Peso hacia abajo, eso sería fuerza gravitatoria o peso. Cortas la cuerda y ahí está la tensión. Ya está. ¿Qué significaba fuerza centrípeta? Solamente las fuerzas, sumatoria de fuerzas en el eje radial. ¿Cuál es el eje radial? Aquí está, pues, la recta radial. Y recuérdate que la aceleración acá apunta al centro. ¿Qué aceleración? Pero la aceleración centrípeta. Aplicando mi anterior conocimiento, fuerzas resultantes, fuerzas que van a favor. Y la única fuerza que va a favor es tensión. Entonces, en este caso, la fuerza centrípeta es igual a la tensión en B. Nada más. Ahora vamos a analizar en el punto C, en la parte de arriba. Esta es la recta tangencial y esta es la recta radial. Ahí hacemos el diagrama de cuerpo libre. Peso hacia abajo, ¿sí o no? La fuerza gravitatoria hacia abajo. Cortas la cuerda y la tensión también sería hacia abajo. La tensión en C. Ya está. Entonces, a ver, ¿dónde está ubicado la aceleración? La aceleración está ubicado hacia el centro. ¿Sí? Aquí está la aceleración centrípeta. Aplicando mi anterior conocimiento sería
fuerzas que van a favor de la aceleración, o sea, sería TC menos, no más, porque los dos están para abajo, ¿no? Los dos. Fuerzas que van a favor sería TC más FG, o sea, tensión más el peso, eso sería la fuerza centrípeta. Bueno, ahí está 3 ejemplos, esperando que hayas entendido lo que es fuerza centrípeta. Entonces, la sumatoria de fuerzas que están en el eje radial. Entonces, pero existe una manera práctica para hacerlo más rápido. Pues, tal vez si te sirve la manera práctica, lo puedes utilizar. Entonces, fuerza centrípeta también lo podemos entender con sumatoria de fuerzas radiales que van al centro, menos sumatoria de fuerzas radiales que salen del centro. A ver, si aplico eso, ¿sale o no? A ver. ¿Cómo es? Aquí es igual fuerza centrípeta, fuerzas que van al centro, menos fuerzas que salen del centro. Ahí está, sí cumple, ¿verdad? Aquí es igual fuerza centrípeta, fuerzas que van al centro, y no hay que fuerzas que salen al centro. Ah, ¿verdad? Cumple. A ver acá. Fuerza centrípeta, fuerzas que van al centro, los dos van al centro, entonces puedes aplicar esto o puedes aplicar el análisis que he hecho al inicio, ubicando la aceleración centrípeta. Muy bien, entonces está desarrollado ya el ejercicio número 1. Muy bien, vamos a algunas observaciones. Ahora vamos a hacer una observación de planta. ¿Ves? Estoy mirando de arriba hacia abajo. Entonces, en cada movimiento de ese cuerpo, si tú analizas en diferentes puntos, ya hemos visto, ya hemos analizado en 3 puntos importantes, ¿ves? Siempre va a haber una fuerza centrípeta resultante, ¿ves? Que va a apuntar al centro. ¿Ves? Fuerza centrípeta que va a apuntar al centro. Ya la fuerza resultante, o sea, la fuerza resultante es la fuerza centrípeta, pues, ¿no? Recuérdate eso. La fuerza centrípeta entonces va a estar en la misma dirección de la aceleración centrípeta, ¿ves? Pues muy bien. Nótese que la fuerza centrípeta es perpendicular a la velocidad. Ah, ya, otro día. Fuerza centrípeta y la velocidad forman 90 grados, dice. Por lo tanto, estas fuerzas solo originan cambios de dirección en la velocidad. Allá por esa razón. Porque la fuerza centrípeta y la velocidad forman 90 grados, dice que por esa razón se da el cambio de dirección de la velocidad. Mientras que la aceleración centrípeta mide dichos cambios. A esto nos mide dichos cambios. Por lo que luego de golpear la esfera, realiza un movimiento con rapidez constante, ¿no? O sea, generaría un movimiento circular uniforme. Otra observación, segunda observación. Respecto a la fuerza centrípeta, es la fuerza resultante. Claro, ya hemos visto eso, ¿no? Y siempre va dirigida al centro, aquí está, de su trayectoria. Y en método práctico ya hemos visto qué es eso. La fuerza centrípeta, ¿cómo lo puedes hallar? Sumatoria de fuerzas que van al centro menos sumatoria de fuerzas que salen del centro. ¿No? Entonces, una aplicación, a ver, en general acá. Por ejemplo, ahí tenemos una esfera, ya que se está moviendo así, en el eje horizontal. Pero mira dónde está colgado. Así está colgado, pero se está moviendo así. Entonces, siempre la fuerza centrípeta está en el eje radial, ubicado en el eje radial. Su peso hacia abajo, cortas la cuerda y está la tensión, ¿ves? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Con respecto a la aceleración, en el tema de movimiento circular, si queremos ampliar un poquito más ya, la aceleración centrípeta se hallaba incluso de 3 maneras, se te explica en ese tema. Una manera era velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Otra manera de hallarlo era velocidad angular al cuadrado por radio. Estas dos mayoría manejan, pero si quieres hay una más, que es velocidad tangencial por velocidad angular. Pues eso viene del tema de movimiento circular, pero igual te lo estamos aclarando. Entonces, de esa manera se halla la aceleración centrípeta. ¿Ves? Como ves, mayoría utiliza las dos primeras, básicamente.
Entonces, también en el movimiento circular ha habido otros conceptos, ¿no? Y también en un momento dado te puede servir. Cuando te habla de periodo, entonces nosotros te hemos dado en movimiento circular todas las fórmulas para hallar velocidad angular. Uno de ellos era el ángulo de giro sobre el tiempo, no creo que mucho se habla, tal vez puede ser, tal vez no se sabe, entonces pueda que utilices esto. Otra que te he dado es 2pi sobre el periodo, así también se halla la velocidad angular, y también se halla 2pi por la frecuencia. Entonces, también tenerlo en cuenta eso. Pues hay que tener en cuenta que la velocidad angular también puede ser 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia. Ese conocimiento también viene de movimiento circular, ¿no? El movimiento circular. Ya que estamos trabajando dinámica circular. Bueno, recordándote cada uno de ellos, ahí está su leyenda de cada uno de ellos. V es rapidez lineal o tangencial, también se llama. Omega es rapidez angular. R es radio de la trayectoria, T es periodo y F es frecuencia. Bueno. Muy bien. Vamos a ingresar algo más preciso. Vamos a hacer ingresar ahora al tema de movimiento circular, a este movimiento circular, el análisis que hemos hecho en dinámica lineal. ¿Cuál era? Analizar en un sistema de referencia inercial y analizar en un sistema de referencia no inercial. Entonces, esto vamos a analizar, a ver, ¿qué va a suceder si analizamos en el sistema de referencia inercial? Ahí está. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre desde un sistema de referencia inercial. ¿Qué va a tener? En un sistema de referencia inercial, recuérdate que se puede aplicar directamente las leyes de Newton. Va a tener peso, va a tener reacción y va a tener tensión. Eso sería, creo que todo. Ahí lo tenemos. Y para que sea un sistema de referencia inercial, el observador inercial tiene que estar casi siempre fuera, ¿no? ¿Por qué fuera? Porque esto acá adentro está acelerando. Y el requisito para que sea un objeto, un observador inercial, él tiene que estar en MRU o pues tiene que estar en reposo. Entonces, obligado tiene que estar fuera, ¿no? Entonces, el observador que está aquí observa esto con respecto a esto. Ahora, ¿qué observa un observador? ¿Y cómo sería el diagrama de cuerpo libre en un sistema no inercial? Entonces, en un sistema no inercial, recuérdate que aparece una fuerza ficticia. Esta fuerza ficticia tiene un nombre acá especial. Hay muchos que hablan de esa fuerza. Entonces, incluso hay preguntas de esta fuerza que se llama la fuerza centrífuga. ¿Existe o no la fuerza centrífuga? Pues a ver, te voy a explicar y tú mismo analiza. Mira, haciendo el diagrama de cuerpo libre en un sistema no inercial, cuando tú resuelves desde este punto, pero cuando tú resuelves así, cuando el observador, ¿no? Está con aceleración. Y para que el observador esté con aceleración, ¿qué tiene que pasar? Tendrías que ubicarlo dentro. Entonces, cuando el observador está dentro, ahí está, ¿ves? Entonces, ¿qué va a observar ella? Ella observa que este bloque tiene un peso, tiene una reacción, tiene una tensión, pero recuérdate, cuando el observador es no inercial, o sea, quiere decir cuando el observador está en aceleración, se dibuja, ¿qué cosa? Una fuerza ficticia. Y esa fuerza ficticia está en contra de la aceleración. Como la aceleración centrípeta está al centro, hay que dibujar una fuerza ficticia en contra de eso. A esto se le llama fuerza ficticia. En dinámica circular simplemente es fuerza ficticia. Pero esta fuerza ficticia lo conocen como fuerza centrípeta.
ahí aparece la fuerza centrífuga. Ahora, ¿existirá? ¿No existirá? Tú analízalo. Muy bien. Entonces, con eso vamos ahora con el ejercicio 2. Ejercicio número 2 dice, en el diagrama se muestra una masa de 2 kilogramos que gira en el plano vertical. Ahí está, en el plano vertical. Nos dice, en el lugar mostrado, hay la tensión de la cuerda. Quiero hallar la tensión de la cuerda si la velocidad de la pelota en ese instante es 12 metros por segundo. Muy bien. Entonces, para este problema, incluso, ya que a veces es un poquito complicado para algunos, aprenderse dinámicas, movimientos circulares para algunos un poco difícil, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre. Corto la cuerda, primero lo voy a saber que está tensión, acá hay peso, ¿no? Ya está. Entonces, esto es tensión y justo me está pidiendo esto, esto es peso. Si deseas lo pone, su valor sería 20 newtons, masa por gravedad. Aplicamos entonces la segunda ley de Newton, que es, ¿no? Pero existe incluso una mnemotecnia, ¿no? Para los que se han olvidado, pero igual te voy a explicar. Fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Si tú te recuerdas, aceleración centrípeta tiene tres maneras. En este caso, el que me va a servir es velocidad tangencial al cuadrado, ya que se me da de datos sobre el radio. Este de acá tiene mnemotecnia. Hay algunos que te puede servir, ya que es amplio también la física y bastante, entonces una mnemotecnia a veces me sirve. La mnemotecnia es mi vecina, pero se restringe, pues. Entonces, es mucho mejor esto también tenerlo en cuenta, porque la aceleración centrípeta también podría ser, ¿no? Que tal en un momento necesito hallar con velocidad angular por radio, ¿eh? La velocidad cuadrada por radio. ¿Qué tal esto necesito? ¿Ves? Entonces ya no me va a servir esto. Podrías adecuarlo, no hay problema, pero también. Entonces, utilizando mnemotecnia hay algunos que lo desarrollan rápido. Entonces, directo ya ponen mi vecina rica y reemplazo. Fuerza centrípeta significa fuerzas que van al centro, y la única fuerza que va al centro es T. La masita lo tengo es 2, la velocidad lo tengo es 12, el radio lo tengo 4, pero es 12 al cuadrado entre 4. Acá puedo estar sacando la mitad, sería 144 entre 2, 72 metros. Se acabó. Y así de manera rápida lo podías haber hecho, ¿no? Bueno, no hay problema entonces en eso. Ahora vamos a explicar acá. Entonces, con la tecnología ahora. Muy bien. Ahí tenemos entonces, trazamos primero detalladamente el eje radial, porque tengo que analizar en este punto. Y trazo el eje, no, este es el eje radial y el eje tangencial, para que esté bien, ¿ves? Los dos ejes. Y hago el diagrama de cuerpo libre, obviamente, ¿ves? Este de acá se llama tensión y este de acá es la fuerza de gravedad o peso. Muy bien. Aplicamos la segunda ley de Newton, como te había explicado. Ahí está la velocidad. La segunda ley de Newton, que lo tienes, fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Bueno, entonces la fuerza centrípeta sería fuerzas que van al centro y la única fuerza que va al centro es T. Va a quedar T, va a ser igual a masa centrípeta, masa por aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre radio, reemplazas eso y quedaría esto. Tensión va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio, reemplazas y se acabó. Sería 2 por 12 al cuadrado entre 4. Resolviendo 72 newtons. Entonces, de esa manera pues se desarrolla entonces este ejercicio. Muy bien. Entonces vamos borrando entonces esa parte. Borramos aquí. Pues ya lo tienes entonces. Hay que hacer siempre el diagrama de cuerpo libre en primer lugar. Pasamos entonces a otro ejercicio
Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Ese es el ejercicio número 3. Y me da una nota más. A ver, dice, un collarín liso de 1 kilogramo se encuentra girando unido a un resorte, ¿no? Ese resorte, a ver. ¿Ya? Si gira alrededor del eje AB, aquí está el eje AB, alrededor del eje AB está girando. A ver, un momento. A ver, un collarín de 1 kilogramo, aquí está el collarín, ese es el collarín de 1 kilogramo, ¿no? Se encuentra girando en un resorte, ahí está, ¿verdad? Alrededor del eje AB con una rapidez angular, ahí está, la rapidez angular es 10 radianes por segundo, determine la deformación, me está pidiendo X, cuánto se deforma. Si la constante del resorte es 600 newtons por metro y la longitud inicial del resorte es 50 centímetros. Y el radio dice que vale la longitud inicial más la deformación. Justo lo que me pide, ¿eh? Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. En primer lugar hay que hacer eso. El diagrama de cuerpo libre. Pues, ¿qué cosa tiene el collarín? El collarín tiene peso, ¿sí o no? Ya está, tiene peso, entonces dibujamos el peso. Fuerza de gravedad, acá está. Pero debido al contacto, ¿no? Con este otro resorte, entonces va a haber una reacción también, ¿no? Pero yo no sé si es liso o no es liso. Mejor no me arriesgo a poner reacción. Entonces mejor lo pongo esto, fuerza de gravedad, que es peso. Y a esto lo voy a llamar al otro fuerza de la normal. Cuando estés dudando si es liso o no, mejor fuerza de la normal. Ya está. ¿Qué más habría? Corto la cuerda. Bueno, en este caso sería, como hay resorte, no es cortar la cuerda, es analizar. ¿Qué va a suceder con el collarín, no? Entonces, ¿qué está pasando? Debido al movimiento, esto lo va a comenzar a estirar. Hay una fuerza, la fuerza que le está estirando así. Entonces, como lo estira el resorte actúa así. Hay que hacer ese análisis para encontrar esta fuerza. Esas serían las fuerzas que van a actuar en ese collarín, ¿no? En ese collarín. Entonces, obviamente el movimiento se está dando acá, así. Así se está moviendo. Muy bien, a ver, con la tecnología vamos a ver eso. Ahí tenemos entonces el movimiento y ahí tenemos las tres fuerzas, el peso, la fuerza no normal y la fuerza elástica. Muy bien. Entonces ya podemos entonces borrar eso, lo que hemos hecho, para que entiendas mucho mejor. Ahí lo hemos hecho primero con plumita. Ahora, algunos alcances más que tienes que tener en cuenta. La fuerza elástica es K por X, un alcance importante. Y otro alcance importante que sería la aceleración centrípeta. En este caso vamos a utilizar velocidad al cuadrado, velocidad angular al cuadrado por radio. Esas dos cositas vamos a utilizar, ¿no? Pues acá vamos a aplicar entonces fuerza elástica o fuerza centrípeta, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, es igual a masa por aceleración centrípeta. Ahí está la segunda ley de Newton. Fuerza centrípeta, ¿qué significa? Fuerzas que van al centro. Y la única fuerza que va en el centro del eje radial es fuerza elástica. Entonces, en ver que fuerza centrípeta, la única fuerza es fuerza elástica, va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Ahí está. Pero la fuerza elástica es K por X. La aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado, velocidad angular al cuadrado por radio. Ajá, ahí lo tenemos. Es la R, ahí está. Muy bien. Entonces ya pues casi está listo para ya reemplazarse, ¿no? Ya está casi listo, porque tengo K que vale 600. A ver, con pluma primero lo hacemos. Ya, esto ya hemos utilizado.
Borramos, 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 borramos. A ver, reemplazamos K vale 600. Ya está. Está en el sistema internacional, entonces no hay necesidad de poner unidad. X, eso me está pidiendo hallar X. Por X voy a poner acá. La masita es 1. Aquí está. Lo subrayo acá. Masita 1 kilogramo. Velocidad angular, aquí está, lo subrayo. Es 10. Entonces será 10 al cuadrado. Ya está. Y el radio también lo tengo acá. Es longitud inicial, que es 50 centímetros, pero 50 centímetros no está en el sistema internacional. Entre 100. 50 entre 100, ¿cuánto es? 0,5 metros. Ahí está, aquí está en metros. Más X reemplazando acá. Ya está. Es todo. Bueno, acá podrías eliminar 100 y 100. Queda 6X. 6X igual a 0,5 más X. Así va a quedar. ¿Eh? 6X es igual a 0,5 más X. Ese X que está sumando pasa a restar, va a quedar 5X es igual a 0,5. Divides y se acabó. 0,5 entre 5, 0,1. Terminamos entonces ese ejercicio. Bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Muy bien. Correcto, entonces terminamos ejercicio 3.